Hola amigos del canal, ¿qué tal? Vamos con otro vídeo y en este vídeo vamos a hablar de otro vídeo de otra de las preguntas que se suele hacer pues la gente. La gente se está preguntando cuál es el mejor abono o fertilizante para el aguacate. Claro, vamos por partes. Esto es un error. No es solo un abono, y voy a dejar, antes de nada voy a dejar porque creo que es uno de, o sea, es la lista de reproducción donde, donde tengo todo el curso de abonos, ¿no? Y ahí lo voy a dejar en la descripción no, en los comentarios. Ir a los comentarios que ahí pone lista de reproducción y de todos los abonos. Todos esos abonos le hace falta a la planta de aguacate, no es solo un abono. Y esto es lo que, claro, pues es normal, ¿no? La gente que no sabe está iniciándose y al igual piensan que es solo un abono el que le hace falta a los aguacates o cuál es el mejor. No es que no hay ninguno mejor que otro. Lo que sí tenemos que saber, o si es esto sí es verdad, que de todos los abonos, el más que consume tampoco es que quiera decir que sea el más importante, porque es que todos son importantes, pero el más que consume es el potasio, el aguacate. El abono que más consume es el potasio. Pero ¿qué pasa? Si tenemos una deficiencia de, de cualquier otro nutriente, ya sea de calcio, ya sea un microelemento, que tengas muy bajo el zinc, que tengas muy bajo el cobre. Sabemos que de los microelementos, el boro y el zinc, son bastante importantes en el aguacate. Sobre todo estos dos, boro, zinc y manganeso también. Los otros también, pero sobre todo boro, zinc y manganeso. Pero sobre todo boro y zinc son bastante importantes, sobre todo en el haz, porque suelen tener deficiencia de estos dos micronutrientes o microelementos. Pero si tenemos, por ejemplo, una deficiencia de zinc, por mucho, o de boro, o de cobre, o de manganeso, de cualquier, o de calcio, o de fósforo, de cualquier nutriente, si tenemos algo muy bajo, por mucho potasio que le pongamos a la planta de aguacate, sabemos que el potasio lo que hace es también que engorda mucho la fruta, ¿no? Entonces, pues es importante, porque nosotros lo que vendemos es fruta, no vendemos las hojas del aguacate. Lo que vendemos son los frutos, ¿no? Pues, pues que consume bastante aguacate. Entonces, pero no es que sea mejor, es el más que consume. Es que mejor no hay, son todos importantes. Voy a repetir todos los abonos, todos los nutrientes que se utilizan en lo que es una plantación de aguacate. Tenemos, por un lado tenemos los elementos primarios, los nutrientes primarios, que son los tres más que consumen: nitrógeno, fósforo y potasio. De entre ellos, el más que consume, con diferencia, y de todos los abonos, es el potasio. Las plantas de aguacate tienen que estar bien nutridas de potasio, eso es bastante importante. Después tenemos el fósforo y tenemos el nitrógeno. Después tenemos elementos secundarios, que son el calcio y el magnesio. Y después tenemos pueden ser terciarios o se suelen llamar microelementos o micronutrientes, que son el boro, el zinc, el manganeso, el cobre, el molibdeno. Y en los elementos secundarios también tenemos el azufre. ¿Y qué más? Eso. En los microelementos, boro, zinc, manganeso, molibdeno, cobre, hierro. Y creo que está, no sé si se me queda alguno. Pues todos estos nutrientes que acabo de nombrar, todos estos nutrientes, ustedes se lo tenéis que aplicar a las plantas. O sea que no hay un mejor fertilizante. Aparte de esto, es bueno aplicar, es muy bueno. Al aguacate le encanta la materia orgánica. Yo estoy hablando siempre de abonos químicos y tal, pero yo, o sea, es que con estiércol nada más... tendríais que hacer, que yo no lo he probado, que parece que van bien, o sea, comprar productos ecológicos o bien esto, ahora no me viene cómo se llama esto, que es muy natural, que lo hacen mucho por ahí por Sudamérica y todo esto, que da buenos resultados, ¿eh? O sea, a ver, yo no lo he probado, pero el super magro que se hace con estiércol de... Quien lo quiera hacer ecológico, informaros. Yo es que no tengo aquí una granja de vaca cerca para, si no ya lo hubiera intentado. Es más, una vez lo intenté, pero me faltaba para hacer el super magro completo. Hace falta
el estiércol de vaca, en no sé qué. Después tengo que comprar también todos los productos, como son el cobre, sí, porque todo eso también se lo aplicas dentro del abono. Entonces, yo no lo he podido hacer porque me es un poco difícil conseguir los productos. Entonces, el tiempo que voy en ir a buscar el producto, pero bueno, que me estoy enrollando, que quien lo quiera hacer de manera ecológica se puede informar de este abono ecológico que se llama Super Magro y nada, que parece que va bastante bien. Pero bueno, a lo que vamos, no hay ningún fertilizante que sea mejor para el aguacate, sino el que más que se utiliza, el más que la planta va a requerir es el potasio. Pero vuelvo y repito, todos son importantes. No nos podemos olvidar de esto. Todos los nutrientes son importantes. Entonces, nada, señores. Aparte de eso también, lo que estaba diciendo, que me perdí un poco. Que aparte de todos los nutrientes que acabo de nombrar, es importantísimo también tener una buena materia orgánica en el aguacate. Que eso se consigue aplicando estiércoles o compost. Siempre compostados. Cuidado con los estiércoles y con los compost que están sin compostar, porque pueden ser muy fuertes. Se los aplicáis a la mata y os matáis la planta. Matáis la planta porque puede venir con mucho orín, con muchos los estiércoles siempre compostados. Y el compost también. O sea, ¿qué significa, para quien no me esté entendiendo, qué significa un estiércol compostado? Pues un estiércol compostado es que tú lo sacaste de la estercolera, sea de cabra, sea de oveja. Muy buenos los de cabra y de oveja. A mí me han gustado más que, por ejemplo, los de vaca. Pero bueno, eso ya cada uno. Pero yo recomiendo mucho, quien pueda, estiércol de cabra, de oveja. Pero que esté compostado o un poco compostado. ¿Qué significa compostado? Pues tú apilas ese estiércol pues ahí en un sitio, y claro, eso se va pudriendo, tiene su proceso, no fresco, sino que por ejemplo tenga una compostación pues mínimo de 4 o 6 meses mínimo. Y lo bueno es voltear ese estiércol, darle un tumbo para un lado, echarle agua. Bueno, el proceso, que me enrollo, el proceso de compost lo podéis mirar en internet o buscar información. Pero los estiércoles y el compost también, pues eso, compost, pues ya si es compost se supone que está compostado, porque el compost es hoja, cosas de la cocina, de verduras, de todo esto, que lo pones en un sitio y lo vas compostando, y eso se hace una tierrilla que está rica en... viene a ser parecido al humus de lombriz. Lo que pasa que el humus de lombriz pues es compost mejorado, porque es la caca de la lombriz, que es mejor todavía, ¿no? Que viene llena de microorganismos y todo eso. Pero bueno, todo esto son abonos que tú le tienes que aplicar a tu planta de aguacate. Entonces, lo que podemos quedarnos con el vídeo es que no es solo un abono, no es que haya un abono mejor. Lo único que os puedo decir a esta pregunta es el potasio, pero no es porque sea mejor, sino porque es que es el más que tú le vas a tener que suministrar, por así decirlo, aplicar a la planta, porque es el más que consume. Eso sí es verdad. De todos los abonos, el más que consume la planta de aguacate es el potasio. O sea, siempre hay que ir aplicando unas dosis de potasio. Durante todo el año. Pero cuando más tienes que aplicar potasio es... también hay que tener cuidado, no nos podemos pasar, porque también nos podemos pasar con las aplicaciones de potasio. Pero sí es verdad que requiere unas dosis altas de potasio las plantas de aguacate, yo lo tengo comprobado. Y sobre todo eso, en la época de fruta. En la época de fruta es cuando no te puedes quedar corto en las aplicaciones de potasio. Pero nada, que es todo. Miraos la lista de reproducción, el curso de abonos, que lo voy a dejar en los comentarios. Ahí veis todos los abonos que acabo de nombrar, os los explico bien y todo eso. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo. No sé si espero poder haber aclarado esa duda, que quede un poquito más claro. Está bien para la gente que está empezando, que piensa que al igual la planta de aguacate se alimenta de un solo abono, para que vea que tenéis que aplicar todos esos abonos y si queréis tener un cultivo exitoso. No es solo un abono, no es solo potasio. No es solo potasio, tenéis que aplicar todo. Tenéis que aplicar calcio, tenéis que aplicar fósforo y todo lo que hemos nombrado. Bueno, un saludo.